de si quiero dejar la Coca-Cola o quiero dejar estos productos que no sé, que sé que me hacen mal, 99.900% en el interés del consumidor en las búsquedas de internet en el mercado habla hispana. También hay gente que dice es el mineral del estado de ánimo, porque tiene una serie de inconvenientes que puede limitar su eficacia y su aceptación por parte de los consumidores. Si utilizas citrato, pues verás en el mercado que tienes que tomar tabletas muy grandes y igual tienes que tomar 4 al día, por ejemplo. La ansiedad, porque han consumido demasiada cafeína durante el día. Es una manera de decir, mira, vas a consumir menos, pero más inteligentemente, ¿no? ¿Y para qué? Pues para evitar precisamente los problemas que suelen dar, que es la ansiedad, incluso el insomnio. Hay gente que de verdad le da taquicardia porque se ha excedido en el consumo de cafeína durante el día, le cuesta dormir. Bueno, qué placer, Isabel, tenerte nuevamente en Ingredientes Latam. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo nuevamente. Después del éxito de la última entrevista, recibimos muchos comentarios y preguntas de los formuladores. Es por ello que hoy me gustaría hacerte varias preguntas que puedan ayudar a los formuladores de nutracéuticos a mejorar e innovar en una visión más sensorial. No sé si te parece. Me parece muy bien. El punto sensorial es algo que a veces no se tiene muy en cuenta a los formuladores, así que me parece un tema muy importante que tenemos que discutir. Ahí vamos. Al final del video estaremos haciendo varios anuncios, así que no se pierdan el final. Vamos a hablar sobre Lubrisol. Arrancó el año presentando las próximas tendencias en nutracéuticos. Felicitaciones por el webinar, ahí estuvimos. También les dejamos el enlace para que puedan pedir el replay. Y algo que me llamó la atención es cómo, además de hablar sobre la ciencia, algo común que es en la industria, logran ustedes asociar las funcionalidades de los ingredientes con lo sensorial. ¿Por qué es tan importante que los formuladores tengan en cuenta este análisis sensorial a la hora de formular? Mira, como hicimos un análisis del consumidor, nos dimos cuenta de que la parte sensorial a veces es la más importante a la hora de elegir su complemento alimenticio, su nutracéutico preferido y lo que les va a motivar a volver a comprar, ¿no? Es algo que normalmente nos centramos mucho en la ciencia, asegurarnos que el producto va a servir bien, pero la parte sensorial está un poco descuidada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues un poco entender al consumidor y sobre todo ponernos en sus zapatos como consumidores, ¿no? ¿Qué busca un consumidor de un complemento alimenticio? Pues busca que le sea conveniente, ¿no? Que lo incorpores fácilmente en tu rutina. A veces se te olvida, ¿no? Si es una pastilla, una tableta, pues igual no es tan fácil acordarte. Pero igual si es un sobrecito que llevas en tu bolso, que no necesitas ni agua para tomártelo, o una gomita, por ejemplo, pues igual es más fácil que te acuerdes, ¿no? Entonces la parte sensorial es muy importante para incorporarlo en tu rutina, pero también para tener una buena experiencia que te dé las ganas de repetir. Entonces, desde que sea portátil, que sea más conveniente, que te guste más el formato, hasta customizar tu bebida favorita, digamos, con el formato preferido, un polvo, que lo digas, pues mira, hoy lo quiero en mi jugo, mañana lo quiero en mi smoothie, ¿no? Entonces, la parte sensorial es muy importante para el consumidor, por dos razones. Una, para incorporarlo en su rutina y la segunda, pues para asegurarse que va a seguir queriendo consumir el producto, ¿no? Muy interesante, así que a tenerlo en cuenta. Y por eso quiero hablar sobre el magnesio. Porque el magnesio, justamente en la parte sensorial, tiene ahí sus cosas. El magnesio ha emergido como un protagonista indiscutible en el mundo de nutracéuticos y hemos detectado un asombroso aumento del 99.900% en el interés del consumidor en las búsquedas de internet en el mercado habla hispana. ¿Qué impulsa esta tendencia? ¿Por qué debería ser un componente clave en las formulaciones para destacarse en el mercado? Yo creo que ahora el magnesio tiene un boom y es porque la gente se da cuenta, se ha convertido como el mineral milagroso, ¿no? O también hay gente que dice, es el mineral del estado de ánimo, porque el magnesio, aunque no había tanto conocimiento, ahora se ha descubierto la importancia que tiene en el sueño, por ejemplo, porque ayuda a sintetizar lo que es la melatonina, pero también es súper importante para mantenerse activo, porque ayuda a metabolizar la energía. Entonces el magnesio, como de pronto toda la vida se ha utilizado, pero ahora hay más boom porque realmente se está empezando a ver los beneficios
También porque es un mineral que no es tan fácil tener el 100%, digamos, a través de la dieta. Así como otros ingredientes es más fácil que mediante la alimentación puedas tenerlos. En el caso del magnesio es un poco más complicado, por tanto se recomienda la suplementación con magnesio. Entonces realmente yo, bueno, que analizo un poco crecimiento del mercado, he visto que al menos 45% de los nuevos suplementos llevan magnesio, especialmente posicionados para eso, para lo que es la calidad del sueño y todo lo que es energía. Es un ingrediente que siempre lo verás incluido en todas las fórmulas. Así que es nuevamente el mineral milagroso. Ese va a ser el titular. Hace tiempo que descubrimos el inmenso crecimiento de los consumidores sobre el citrato de magnesio. Bueno, pero el citrato de magnesio es una de las fuentes de magnesio más utilizadas en todos los suplementos y en las búsquedas es increíble, pero sin embargo tiene una serie de inconvenientes que puede limitar su eficacia y su aceptación por parte de los consumidores, en esta parte sensorial que estamos hablando. ¿Por qué no les cuentas a los profesionales cuál es la diferencia entre el MagShape de Lubrisol con el citrato de magnesio que es tan demandado? ¿Cuál es esa diferencia que los beneficia? Sí, pues mira, como comentaba antes, se necesita mucho magnesio al día. Se necesita aproximadamente, dependiendo de la edad, pero aproximadamente 375 miligramos, ¿no? Entonces el citrato se usa muchísimo porque sabe bien y es un producto relativamente fácil de formular con él y además que tiene mucha eficacia demostrada en cuanto a absorción y biodisponibilidad, ¿no? Entonces el citrato se utiliza muy frecuentemente. ¿Cuál es el problema del citrato? Que está muy poco concentrado. Entonces, y nuevamente entrando a la parte sensorial, no es un formato cómodo, ¿no? O sea, para tener tu dosis recomendada diaria de magnesio, si utilizas citrato, pues verás en el mercado que tienes que tomar tabletas muy grandes y igual tienes que tomar 4 al día, por ejemplo. O si te vas a otro formato, digamos en polvo, con el citrato igual tienes que poner una cucharada de 5 gramos. Yo he visto los sachets de 15 gramos, de 10 gramos. Tienes que tomar muchísimo polvo. Y luego encima de este polvo, cuando viene en citrato, no es fácil mezclarlo, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene buena eficacia, pues no es muy conveniente. Los formatos, pues eso, son muy grandes las tabletas, mucho polvo, que ni siquiera puedes dispersar bien, ¿no? Y es cuando diseñamos MagShape para un poco combatir estos problemas que hay en el mercado. Entonces, MagShape lo que es una fuente mucho más concentrada de magnesio, por lo tanto, eso inmediatamente te reduce la dosis, no puedes tener una tableta más pequeña, menos polvo, pero también tiene demostrada la biodisponibilidad, como el citrato, y esto es lo que, digamos, hace que sea mucho más conveniente para el consumidor final ingerir su magnesio, porque pasas de un sachet de 5 gramos o de 10 gramos a una cucharadita, o pasas de tomarte igual 4 tabletas enormes, pues a 1 o a 2 al día. Entonces, al final obtiene los mismos beneficios del magnesio, pero con menos dosis y de una manera más conveniente, ¿no? Y además, bueno, esta fuente de magnesio también no tiene sabor metálico y te permite formular polvos orosolubles que no necesitas ni agua, entonces también habilita lo que es la comodidad sensorial. Y es, digamos, los beneficios con respecto al citrato. Muy interesante. Y cuando el MagShape, ¿los puedes combinar con otros suplementos o tiene contraindicaciones? No, mira, uno de los beneficios es que está microencapsulado, entonces al microencapsular, en este caso un mineral como el magnesio que tiende a ser reactivo o a interactuar con otros compuestos, lo que evitas es estas interacciones, por lo tanto puedes añadir otros ingredientes sin ningún problema, ¿no? Desde vitaminas, incluso hierro, entonces normalmente verás que MagShape perfectamente se puede combinar con otros ingredientes sin ningún problema organoléptico. Muy bien, ya saben, así que pueden utilizarlo y encima tiene muchos más beneficios que el citrato. Ahora hablemos sobre que cada mes más de 1000 personas en el mercado de habla hispana buscan adquirir suplementos con la cafeína. Hay varias búsquedas distintas, pero en la entrevista anterior, que por cierto les dejamos el enlace para que lo vean con más detalle y pueden ver más técnicamente de qué se trata, en la entrevista hablaste sobre la solución de Newcaf, que ofrece esta liberación prolongada en el tiempo de la cafeína y los beneficios de la cafeína microencapsulada. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué beneficios esperan los consumidores de estos suplementos de cafeína? Por ejemplo, mejorar el estado de ánimo era lo que hablabas antes con el otro. Y en este caso, ¿cuál sería? Mira, la cafeína en general, como bueno, tú tomas mate, ¿no? Pero en general lo que necesitas es que te ayuda a despertarte, ¿no? A mantenerte alerta, concentrado. Entonces, normalmente un café
o la cafeína la absorbes muy rápido y te da este efecto como de que estás mucho más atento. Al microencapsularla lo que buscamos es que este efecto sea prolongado en el tiempo, porque ¿qué pasa con el café? Igual tienes este efecto 35 minutos, 40 y te aguanta, no sé, una hora dependiendo del metabolismo de cada uno. Y luego, ¿qué pasa? Que sigues trabajando, lo que sea, en tus actividades del día a día y te viene el bajón, ¿no? Le llamamos como que las fluctuaciones de energía. Normalmente la gente que hace, pues se toma otro café, se toma una Coca-Cola. Entonces, y para volver a tener ese estado de alerta, de concentración, incluso de rendimiento, tanto físico como mental, ¿no? Entonces es como que estas curvas durante el día que quieres tener ese efecto, pero no tienes de manera sostenida, por lo tanto tienes que abusar a veces incluso de la dosificación. Personas que se toman 4 Coca-Colas al día, 5 cafés, ¿no? Y hay un límite, la cafeína máximo se tiene que tomar 400 miligramos. Entonces lo que buscamos con la microencapsulación es sostener esta sensación de estar alerta, concentrado durante el tiempo, de tal forma que la cafeína, el producto con cafeína microencapsulada que te tomes a primera hora, sigas sintiendo el mismo efecto durante el día, que no veas la necesidad de volverte a dosificar porque vas perdiendo el efecto, ¿no? Entonces un poco lo que buscamos, estos beneficios de memoria, concentración, que te duren más tiempo sin la necesidad de que tengas estas subidas y bajadas, que también te pueden afectar el estado de ánimo, ¿no? De si pronto te sientes cansado y luego la gente se siente culpable, uy, es que llevo 3 cafés. ¿Y qué pasa? También en la noche a veces no pueden desconectar, ¿no? Les da la taquicardia o están la ansiedad porque han consumido demasiada cafeína durante el día. Es una manera de decir, mira, vas a consumir menos, pero más inteligentemente, ¿no? Porque te la vas a ir teniendo sostenidamente cuando la necesitas. Al final del día ya te vas a sentir bien, porque ya has hecho, pues, digamos, tu actividad. Es un poco lo que buscamos, mejorar la calidad de vida de la gente que la cafeína le aporta un valor energético, pero sin, digamos, los contratiempos que también otorga la cafeína durante un día, por ejemplo. Te iba a preguntar sobre los hábitos comunes que tienen los consumidores de suplementos de cafeína. ¿Cuáles son esos hábitos? Sí, mira, y me pongo yo, pues, normalmente el típico café de la mañana, el de media mañana, el de la tarde, ¿no? Hay gente que incluso llega hasta la noche, entonces te vas tomando cafés, gente que toma espresso, que igual son 80 miligramos de cafeína, o hay gente que toma 5 Coca-Colas, o sea, que igual son 30 miligramos. Entonces, normalmente la gente que le gusta la cafeína, pues eso, tiende a comprar bebidas, ¿no? O mediante el café o mediante sodas, ¿no? Como la Coca-Cola. Entonces tienen este hábito de tomárselo a primera hora, a media mañana, y es un hábito que a veces tratan de quitarse porque sienten eso, que no se pueden relajar en la noche, y buscan productos que les permiten esta liberación sostenida de la cafeína. Es por eso que es cambiar un hábito de pasar de tomar 3 a 5 veces una fuente de cafeína a tomar una al día, por ejemplo, y seguir manteniendo este nivel de actividad y de rendimiento mental. Es un poco lo que se busca con este producto. Qué bueno, porque los formuladores pueden utilizar esa necesidad del consumidor para ofrecerle una solución de si quiero dejar la Coca-Cola o quiero dejar estos productos que sé que me hacen mal, poder con esas opciones. Qué interesante. No, y también suelo decir que también hay gente que no gusta por el sabor, ¿no? El café sabe un poco amargo. Es una otra manera también de que aportamos valor, de que enmascaramos ese sabor. Si encima no te gusta el café, pues una buena solución también, ¿no? Para tener este efecto sin probar el sabor amargo del café. Interesante, me gusta. Yo que no tomo, bueno, tomo a veces, pero bueno, es fuerte para mí. Bueno, puedo el caso del mate también, si hace falta algún día para ti. Van a tener que sacar una solución para quitarme el mate. Sí, sí. No creo, pero bueno, si existe tal vez. Porque el mate tiene otros beneficios, que no es la cafeína, pero tiene otros que, bueno, otro día hablaremos sobre esto. ¿Qué riesgos y efectos secundarios tienen los consumidores de los suplementos de cafeína? Porque esta pregunta la detectamos que preguntan mucho en internet, entonces dije vamos a preguntarle a Isabel qué riesgos pueden ocurrir con este tipo de suplementos. Pues mira, en general vemos que la gente tiende, cuando toma café, pues, es casi mental, ¿no? O si no te lo tomas ya sientes que no vas a estar bien durante el día. Entonces hay una dependencia a ese efecto inmediato de la cafeína, ¿no? Entonces es una manera de transicionar a un suplemento, pero no un suplemento que te da una liberación de cafeína inmediata, sino uno que te da una liberación sostenida. Te va a ayudar también a sentir ese efecto poco a poco, que no dependas tanto de una dosis inmediata para sentir ese efecto
a los 45 minutos, sino que vaya sintiendo el mismo efecto poco a poco. ¿Y para qué? Pues para evitar precisamente los problemas que suelen dar, que es la ansiedad, incluso el insomnio. Hay gente que de verdad le da taquicardia porque se ha excedido en el consumo de cafeína durante el día, le cuesta dormir, conciliar el sueño. Incluso tiene que recurrir a otros productos, ¿no? Para contrarrestar los de la cafeína. Igual tiene que tomar melatonina, otras cosas, porque es un círculo vicioso en el que se ha metido, ¿no? Entonces, si tú buscas un producto que te da los beneficios sostenidamente, pues te puede ayudar a evitar estos efectos secundarios como la dependencia, la ansiedad y el insomnio. Muy bien, ya saben, me gusta. Ahora me gustaría hablar sobre el hierro, pero en alimentos. Porque hicimos un artículo en Lácteos Latam donde hablamos sobre el hierro en lácteos y recibimos muy buenos comentarios sobre empresas que ya utilizan Lipofer y resaltaron los excelentes resultados. Si yo soy un formulador que busca beneficios nutricionales, puedo ofrecer a los consumidores si le agrego hierro, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios para, no en los suplementos, sino tal vez en los alimentos que podríamos ayudar en la creación, en las formulaciones? Pues mira, justo el hierro, uno de los principales mercados es todo lo que es leche infantil y todo lo que es leche para mujeres embarazadas, porque el hierro también es complicado, especialmente en estas formulaciones. Normalmente, en el caso de la leche, pues a veces llevan chocolate, ¿no? Por ejemplo, para darle un poco de sabor, para los niños, para las mujeres, y suele interactuar con el hierro, entonces de entrada ya tienes un problema de estabilidad cuando buscas formular con hierro y una leche en chocolate. Y además hay que pensar que estos productos pues suelen llevar un tratamiento de calor, ¿no? Un OHT, por ejemplo, pasteurización. Y nuevamente, si pones una fuente de hierro que no tolera este tipo de procesos, pues se te va a descomponer o va a reaccionar con los componentes de las fórmulas y te va a dar problemas también de sabor y al final falta de aceptación, ¿no? del mercado. Entonces, en ese sentido, Lipofer, la verdad, es bastante exitoso en muchos productos porque se ha conseguido una leche con chocolate estable, con hierro, ¿no? Y esto para mujeres, para niños, muy importante. Otro caso que es súper importante y a destacar es un cliente grande en Perú, de hecho, que consiguió poner nuestro Lipofer en un jugo de naranja, también para niños, que es una manera de que los niños consuman hierro también, y es una fórmula muy complicada porque al tratarse nuevamente de un jugo con vitamina C que suele interactuar con el hierro en formato UHT para niños, es como una fórmula muy muy complicada y consiguieron estabilizarlo gracias al Lipofer. Y yo creo que es un formato muy importante porque todo lo que son jugos, leches, productos que son más para niños, pues es un mercado muy grande y Lipofer pues ha demostrado que para este tipo de aplicaciones se consigue hacer un producto estable y que sabe bien, y es para los clientes más difíciles, ¿no? Que son los niños. Entonces, yo creo que son casos muy interesantes a explorar. Y antes hablaste de los desafíos, ¿no? de la formulación con el hierro. ¿Por qué es una tarea difícil? ¿Podrías explicarnos mejor cuáles son esos inconvenientes? Sí, mira, el hierro es muy reactivo, entonces básicamente con cualquier cosa reacciona, ¿no? Si le pones calor, si le pones otro ingrediente, te crea complejos, te cambia el sabor, te cambia el color, es como muy, muy sensible, ¿no? Entonces hay que saber formularlo muy bien y es muy necesario. ¿Y qué pasa si él no está bien formulado? Pues por mucho que te lo tomes, al final igual no va a absorberse bien. Por eso el hierro tiene tantos desafíos y sigue siendo un ingrediente que se siguen buscando soluciones, porque se sabe que su naturaleza reactiva impide, ¿no? La formulación de productos estables y bien aceptados por los consumidores. Y básicamente es por su naturaleza, que es muy reactiva. Entonces hay que protegerlo, no solamente en el proceso. Por ejemplo, la microencapsulación ayuda, es más robusto, ¿no? Te protejo todo el proceso de manufactura. Pero una vez que esté en contacto con el consumidor, también hay que proteger al propio consumidor de que el hierro no le reaccione, ¿no? En el estómago, que no se libere antes, porque ¿qué pasa? Te dan efectos secundarios, que te arde el estómago, te dan náuseas. Entonces protege el hierro todo el tiempo por su naturaleza reactiva, pero una vez que ya ha pasado, digamos, todo el tracto digestivo, lo que interesa es que se libere para que se pueda absorber. Entonces, el hierro por sí mismo es muy complicado que se consiga pasar sin reaccionar antes, por lo tanto, si lo microencapsulas, te aseguras que aguanta todo el proceso y que aguanta una vez dentro del consumidor hasta el intestino, que es cuando ya se ha de liberar. Y es por eso que se recomienda estas tecnologías para asegurarte de que el hierro es estable y que además se va a absorber bien al final, que es lo que interesa.
Excelente, y por eso Lubrisol ofrece la microencapsulación del hierro que hace que no tengas todos esos problemas. Muy bien. Sí. ¿Qué dosis es la adecuada para el producto o el público objetivo al que queremos tratar? ¿Cómo se manejan las dosis? Sí, normalmente depende de la edad. Por ejemplo, para niños suele ser más o menos 6 miligramos, lo veas en las latas de leche infantil. Luego para mujeres normalmente en la edad fértil pues más o menos son 14 miligramos, pero en el embarazo es más la dosis, normalmente depende del país, ¿no? También está muy limitado por el país, pero como hay mucho más necesidad de irrigación, digamos, de la sangre porque se está, creando el feto, pues sí es necesaria ingerir mucho más hierro. Normalmente pues se les pide igual hasta 26 miligramos, ¿no? Entonces digamos que la cantidad de hierro depende un poco del estado de la persona, de la edad. Para los hombres también puede ser 18 miligramos, es lo que se recomienda. Entonces también para la gente mayor igual no se recomienda tanto hierro, pero sí que es importante porque se ha demostrado que puede afectar a lo que es el declive cognitivo o a que haya más fatiga, más cansancio. Entonces digamos que cada fórmula tiene que estar ajustada al público dependiendo de las necesidades, especialmente las mujeres son las que más lo necesitan durante el embarazo, es donde verás dosis más altas de hierro en general en los productos. ¿Y qué otros ingredientes se puede combinar? ¿Existen algunos ingredientes para potenciar el efecto del hierro o no? Sí, por ejemplo, siempre ves la vitamina C, es muy reconocido que ayuda a aumentar la absorción del hierro y es muy común ver que los formuladores combinen los dos, vitamina C con hierro. El problema nuevamente es que suele interactuar, entonces hay que saber formular con los dos. El ácido fólico también lo encontramos muy comúnmente formulado en conjunto con el hierro, porque tiene otra manera de metabolizar el hierro que también da soporte a la deficiencia de hierro. Entonces ves tanto ingredientes que ayudan a mantener niveles sanos de hierro, de un metabolismo alternativo como el fólico, pero también las vitaminas que ayudan a absorber mejor el hierro, ¿no? Entonces verás que estos ingredientes normalmente van en conjunto, pero que la vitamina C suele dar problemas, por lo tanto también se recomienda formular con un ingrediente microencapsulado para poder añadir estos ingredientes que sabemos que pueden dar problemas a los formuladores. Excelente. Lo bueno de Lubrisol es que además de ofrecer ingredientes innovadores, también ayudan a los formuladores, ¿no?, en todo este proceso. Así que ya saben, les vamos a dejar y compartir el enlace para que soliciten más información y un representante de su país se ponga en contacto con ustedes. Gracias, Isabel. Si los profesionales quieren contactar a Lubrisol en persona, ¿dónde te podemos encontrar o dónde podemos encontrar al equipo? Bueno, ya saben que el año empieza, uno de los principales eventos en los que siempre estamos es el VitaFoods Europe, que es en Ginebra, en Suiza. Este año cae del 14 al 16 de mayo y tenemos el stand A122. Ahí nos pueden encontrar en persona para hablar de todos sus retos, con cualquier tipo de formulación. También vamos a la SupplySide West, eso es más adelante en octubre. Pero bueno, siempre estamos en todos los eventos más importantes del sector, tanto a nivel internacional como VitaFoods y la SupplySide West. Pues solemos también tener presencia en eventos más locales o más regionales como es la VitaFoods Asia, la Food Ingredients Asia también, Foodtech Summit en México. Entonces también pueden contactar a partners locales. Y bueno, si tienen cualquier consulta nos pueden escribir a nutraceuticals@lubrisol.com o bien visitar nuestra web www.lubrisol.com/health/nutraceuticals. Ahí también tienen una forma donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Ustedes siempre presentan sorpresas en los eventos y porque conozco algunas que están preparando, ¿podemos adelantar algo que tendremos de interesante este año para ir a visitarlos y decir yo quiero estar ahí para saber? Sí, va a haber siempre hay sorpresas, ¿no? Y bueno, una de ellas siempre es nuestra prioridad de la ciencia, entonces estamos preparando un nuevo concepto que vamos a revelar sobre el Lipofer. Un poco le hablamos de cómo desnuda al Lipofer, nuestro hierro, vamos a enseñar qué es por dentro, cómo se absorbe, porque tenemos datos demostrando que es muy eficaz, pero queremos hablar más de qué pasa, entonces vamos a desvelar un poco el mecanismo que hasta ahora ha sido un poco el misterio y la estructura del Lipofer. Eso es una de las sorpresas que van a encontrar en el VitaFoods, pero también estamos desarrollando una aplicación muy novedosa con MagShape, que esa no quiero decir todavía para dejarlos un poco ahí intrigados, pero bueno, estamos desarrollando un producto muy interesante en base a todas las necesidades que hemos visto de la suplementación con magnesio. Hemos diseñado como un prototipo a medida que va a cubrir todas esas necesidades y ojalá que puedan venir a probarlo porque creo que se van a dar cuenta de que hemos conseguido
el perfecto magnesio en una formulación ideal. Así que los invito a venir a descubrirlo. Ahí vamos a estar, por supuesto que sí. Y para los que no pueden viajar a los eventos, bueno, ya pasó el primer webinar de tendencias. ¿Tenemos otros webinars pendientes que pueden participar? Sí, ya les iremos avisando, haremos mucho más bueno, sobre todo pues hablando del Lipofer, de los retos y también de MagShape, una vez que lancemos esta nueva aplicación. Y tendremos nuevos datos también de resultados clínicos, de absorción. Todo esto lo haremos a través de webinars técnicos y también de marketing y de mercado que ya les iremos informando para que también si no pueden ir a los eventos pues puedan participar en estos eventos online. Así que ya saben, si necesitas formular e innovar, te dejamos el enlace para que contactes a Lubrisol y puedas adquirir y puedas tener la ayuda de expertos en formulación. Te dejamos el enlace aquí. Gracias, Isabel, por tu tiempo, por esta entrevista nuevamente y por ayudar a la comunidad a entender mucho más sobre todos estos ingredientes que son tendencia. Gracias a ti, Vanessa, por la oportunidad y con mucho gusto. Si tienen dudas, por favor, contáctenme y les ayudamos a que se diferencien en sus aplicaciones nutracéuticas. Por supuesto. Gracias. Si quieres ver más contenido de Lubrisol, te dejamos y te compartimos la lista de reproducción aquí para que puedas verla. Y si estás queriendo aplicar estos ingredientes innovadores, te dejamos el acceso al formulario de contacto para que lo completes y un representante del país se ponga en contacto contigo lo antes posible. Y suscríbete al canal. Finish.